y en calidad de siervo. Tenía lo mismo de nosotros, a excepto su sangre valiosa, sangre divina, y que no conoció pecado. Después todo lo tuvo Jesús tan igual como nosotros, o contrario sensu. Nosotros lo tuvimos todo lo que tiene Jesús, a excepción de su sangre y de su corazón inmaculado que no conoce pecado. Jesús vino a esta tierra y realizó su ministerio guiado por el Espíritu Santo. Y tuvo autoridad. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, verso 1, encontramos que él, Jesús, eligió a 12 apóstoles, 12 discípulos, y les dio autoridad sobre todo demonio y sobre toda enfermedad. Y en el verso 7, Mateo 17, dice que yendo los apóstoles predicaban de que el reino de Dios se había acercado. Yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia habéis recibido, de gracias hoy debéis entregar. Y lo más importante aquí que dice que el reino, prediquen, confiesen, digan que el reino de los cielos se ha acercado. En griego, acercado es enguizo, que quiere decir ya ha sido instaurado, ya está aquí. Jesús engloba toda la plenitud. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No hay rey si no hay reino, y no hay señorío si no hay autoridad o potestad. Debemos entender que el reino de los cielos es un reino espiritual. Y Él vino a rescatarnos, a implantar el reino de los cielos, el reino de la verdad acá, contra el reino de las tinieblas que maneja el mundo. Si nos remontamos a la creación, nuestro Padre Celestial hace al hombre y hace a la mujer y crea un huerto y crea animales y crea plantas. Y le dice, este huerto lo he creado para ti y tienen que guardarlo, tienen que cuidarlo. Lo que se tiene sobreentendido que si se cuida es porque alguien anda merodeando alrededor de ahí. Pues si no hubiera un ladrón, no podría haber la palabra guardarlo, cuidarlo. O sea, protegerlo de la intrusión de alguien, de la intromisión de alguien. Y les dio potestad total sobre la tierra a Adán, sobre potestad sobre los animales, sobre todas las cosas. Era una potestad delegada
para que Él sea el representante de Dios y ejerza esa potestad delegada aquí en la tierra. Pero vino el enemigo y lo tentó a través de Eva. Y entonces ellos pecaron. Y cuando la persona cae en pecado, ya cae bajo la potestad ya no de Dios, sino bajo la potestad del maligno. Y el maligno se apodera de la potestad delegada, porque el hombre pecador ya no adora a Dios, sino adora al enemigo. Y el enemigo se enseñorea sobre la humanidad. A eso vino Jesús, a rescatar a la humanidad de ese señorío que ejerce las tinieblas. Por eso dice que el reino de Dios se ha acercado, ya está aquí, está instaurado. Y este reino no puede actuar si no tiene un rey. Y este señorío no puede haber si no es un señor. Por eso Jesús es el Rey de reyes y el Señor de señores. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el Rey tiene un nombre y su nombre es Jesús, Jesús de Nazaret. Entonces, Jesús les dio autorización a los apóstoles para utilizar su nombre, utilizar el nombre de Jesús. Y bajo esta autoridad echaban fuera demonios, sanaban toda enfermedad, levantaban muertos, limpiaban leprosos y predicaban el reino de Dios está cerca, o sea, ya está aquí en nosotros. La autoridad de los apóstoles radicaba en hacer todas las cosas en el nombre de Jesús. No se puede hacer ninguna cosa en este mundo si no es a través del nombre de Jesús. Porque la gloria no es para el hombre, ni el hombre tiene poder para hacer milagros, sino tiene un poder, una autoridad delegada. Todos los discípulos, cuando ponían manos, cuando ejercían su ministerio, cuando Jesús estaba en la tierra, tenían la autoridad de utilizar el nombre de Jesús. Entonces tomaban el lugar de Jesús, porque le había sido delegada esa autoridad. Es tan igual como un poder notarial por escritura pública que se otorga en estos tiempos. Cuando una persona se va de viaje y necesita que alguien le administre sus bienes y cuide de sus hijos, otorga un poder para que esa persona lo represente en todas las cosas, en su ausencia. Ese poder es incuestionable. Si yo le doy poder a una persona para que venda mi casa, ese hombre con el poder puede vender la casa y resulta que esa venta es perfecta, aunque yo no lo haya firmado, sino que él hace uso del poder. Así es la autoridad delegada por Jesús a los apóstoles. Entonces, con esa autoridad, ellos caminaron con el Señor durante 3 años y medio. Pero tenían al Señor presente. La enorme personalidad de Jesús los opacaba.
por lo tanto vivían bajo la sombra de Jesús. No tenían idea de realizar cosas sobrenaturales por sí mismos, pese a que les habían dado esa autoridad. Tenían una mente disminuida. Veían a Jesús y esperaban todo de Jesús y se olvidaron de su autoridad. Jesús es el ejemplo de los líderes. El líder no hace seguidores, sino que los líderes hacen líderes. Pues cuando el líder se retira, existen personas debidamente preparadas para continuar la obra iniciada. Y así es en el cristianismo. Iglesias actuales han comenzado con el pastor y 12 personas. Esas personas fueron debidamente preparadas por el pastor. Y una vez que tuvieron la capacidad, fueron y buscaron discípulos y fue aumentando así la iglesia. En este momento nosotros estamos haciendo enseñanza, preparando líderes aquí en la iglesia, con esa idea de que ya están formados. Levantándose la pandemia, ellos saldrán a las calles, visitarán hogares y harán seguidores de Cristo, porque están debidamente preparados. Es el ejemplo de Jesús que hizo. Pero todo esto de que les dio autoridad, eran los seguidores de Jesús, caminaron con Jesús, pero a la hora del arresto de Jesús, a la hora del juicio que le hicieron a Jesús, a la hora de la crucifixión de Jesús, a la hora del entierro de Jesús, a la hora de la resurrección de Jesús, estos hombres estaban escondidos, llenos de temor y de miedo por la represalia que podían tener los sacerdotes contra ellos. O sea, que se olvidaron de tener la autoridad. Pedro, seguidor de Jesús, a quien se le entrega las llaves, lo negó 3 veces antes de que cante el gallo. Aquel que le dijo: Señor, donde tú vayas yo iré, no importa, yo voy a morir. A la hora de la verdad, mintió. Negó a Jesús. Y estando ellos sepultados, digo el Señor, resucitados, seguían escondidos. O sea, que la autoridad que les dio Jesús no les bastaba. Jesús, una vez resucitado, los visita durante 40 días y les da instrucciones. Y la más grande de las instrucciones fue de que antes de ascender a los cielos, les dijo estas palabras que se encuentran en Hechos capítulo 1, verso 5. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, comenzando en Jerusalén, Samaria y hasta los confines
del mundo. Jesús se había dado cuenta de que estos apóstoles no iban a caminar por sí mismos, tenían que tener un reemplazo espiritual, ya no un reemplazo, ya no un líder de carne y hueso, sino un líder espiritual. Y ese líder espiritual es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Jesús. Entonces, les faltaba ese líder espiritual. Y Jesús se los promete. Jesús tenía que ascender a los cielos, porque si no ascendía a los cielos, no podía enviarse al Espíritu Santo. Y en el día de Pentecostés, conforme lo narra el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1, estando reunidos ellos, 120 personas, en el aposento alto, en un lugar donde estaban escondidos, vino un fuerte viento y lenguas de fuego se posaron en cada uno de ellos, y cada uno de ellos fueron llenados del Espíritu Santo. Y ahí recibieron poder. Ahora tenían autoridad y poder. Esa combinación cambió al mundo. Autoridad y poder. En el primer discurso, después que habían recibido en ese momento el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y cada uno de los extranjeros escuchaban la predicación en sus propios idiomas. Pero algunos detractores decían, están borrachos. Es por ello que Pedro, lleno ya del Espíritu Santo, se para y da su primer gran discurso, que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 2, versos 22 y 24. Y en resumen, les dijo sin temor alguno, con autoridad y con poder, nosotros predicamos a Cristo, a quienes ustedes lo mataron y lo crucificaron. Les enrostró, ya no era el hombre de temor, era un hombre con gran ánimo, sin temor alguno. Les enrostró a ellos, no importa lo que podía pasarle. Ya no era el Pedro que negó al Señor, era otro Pedro lleno de poder. Tenía esa combinación extraordinaria de autoridad y poder. Y ese discurso de presentación de Jesús dio lugar a que se añadieran 3,000 personas a la causa de Cristo Jesús. Y en Hechos 2:43 dice que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ya comenzaron a hacer maravillas y señales. Los apóstoles, no solamente los 12, sino los 120. 12 digo porque Judas muerto fue reemplazado por Matías y se completaron los 12. Y vuelvo a decir, ¿y quién les otorgó ese poder? ¿Quién les otorgó ese cambio total en su actuación? Y fue la persona del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona. Tiene pensamientos y tiene conocimientos. Así lo dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo es omnisciente y omnipotente, y omnisciente y omnipresente. Conoce todo y está en todo lugar. Este espíritu puede sentir también tristeza y aflicción. En Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Contristar es poner triste, que se sienta algo por haber sido defraudado. El Espíritu Santo pone la confianza en nosotros y nosotros, si nos salimos de las veredas rectas, contristamos al Espíritu Santo. Es como un ser amado. Si nosotros nos desquiciamos por ahí, el ser amado sufre, tiene aflicción. Y la lealtad conyugal es casualmente no contristar al cónyuge. Por eso es la lealtad. Entonces, eso es una acción personal. También puede interceder por nosotros el famoso versículo de Romanos 8, 22, 26, 27. 8, 26, 27 de Romanos. Y dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tiene conocimiento de lo que es la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Nosotros los cristianos intercedemos por los enfermos cuando nos piden oración. Es una acción inmanentemente, pertenece a una persona, no a una fuerza, no a un soplo, no a un viento. Es una persona. El viento no intercede, la fuerza no intercede, la dinamita no intercede, interceden las personas. Y el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. Y tiene voluntad y tiene decisiones. En 1 Corintios capítulo 12, dice capítulo 12, versos 7 al 11, dice, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este es dado el Espíritu de palabra y sabiduría, al otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas.
pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Tiene voluntad, discernimiento. Cuando Él quiere lo que Él quiere, es a su entera discreción. Una fuerza no tiene discreción. Una fuerza no otorga a nadie, no delega. Una fuerza proporciona, pero no delega poder. Y no instituye. Ese es el Espíritu Santo. Por eso vuelvo a decir, todo lo conoce y en todo sitio está presente. El salmista David decía, ¿de a dónde me iré de tu presencia? Si me voy bajo los mares, ahí estarás tú. Si me voy por los horizontes, y ahí estás tú. Me meto a las cuevas más profundas, ahí estás tú. Era la omnipresencia de Dios a través del Espíritu Santo. El libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos, es el Evangelio del Espíritu Santo. Por ejemplo, los apóstoles Pedro y Juan sanaron a un cojo en el nombre de Jesús y empoderados por el Espíritu Santo. Están en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, o sea, a las 3 de la tarde. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiesen limosna de los que entraban en el templo. O sea, el cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Y entonces el cojo les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y comenzaron a glorificar a Dios. Los apóstoles, llenos de poder, llenos de la voluntad de Dios. Y ahí mismo, ya en otra puerta, o sea, en la puerta, porque el templo tenía varias puertas, en la otra puerta, en la puerta de Salomón, Pedro da un segundo discurso presentando a Jesús como el Salvador, el Mesías. Le presentaba a los judíos que era el verdadero Salvador, el Salvador de lo que hablaban todas las escrituras, desde Génesis hasta Mateo. Estaban presentando a Jesús como el Salvador, el Mesías, el nuevo Rey del mundo. Y ese discurso
ya con tanto énfasis en la presentación de Jesús, dice la palabra en Hechos 5, 29, que en ese momento, en Hechos 4, 4, en ese momento, 5,000 varones declararon su fe a Jesús, haciéndolo el Señor de sus vidas. 5,000 varones, sin contar niños ni mujeres. Ante esa evidencia, ante el crecimiento rápido de la iglesia, el Sanedrín, o sea, el conjunto que manejaba la república, el estado de ese tiempo de Jerusalén, era un estado teocrático gobernado por los sacerdotes a través de un Sanedrín, que era un consejo de sacerdotes. Tuvieron el temor de que la mayoría se iba a ir con los apóstoles y mandaron a prenderlos. Y los apóstoles fueron detenidos y llevados ante el Sanedrín. Y le dijeron: nosotros les hemos prohibido a ustedes que hablen de ese nombre de Jesús. Si ustedes siguen hablando el nombre de ese Jesús. Pero Pedro les dice su defensa, una defensa con arrojo, y los encara a aquellos judíos que él antes les temía, pero ahora en su cara está diciendo lo siguiente en Hechos 5, 29 hasta el 32, y dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de vuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolos en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Les encaró a este Jesús que ustedes lo mataron, a este Jesús que por sus bienes materiales ustedes lo mataron. Es el Jesús que nosotros predicamos. Ya no era el mismo Pedro. Recuerden que él lo negó por miedo a este Sanedrín. Ahora, Pedro y los demás apóstoles que antes estuvieron escondidos por temor al Sanedrín, ahora en presencia del Sanedrín le dice: ustedes mataron a Jesús. Y ustedes no nos pueden hacer callar a nosotros, porque tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, yo no temo por mi vida, dijeron. Si quieren, mátenos. Pero yo no voy a abdicar de predicar el mandamiento de Jesús, que nos dijo y nos dispuso de que teníamos que predicar su nombre una vez que recibamos poder. Y ellos dicen: y además de Jesús, de la potestad que nos ha dado Jesús, hemos recibido poder del Espíritu Santo, promesa de Dios. Amén. ¿Y qué hicieron los sacerdotes ante tanta evidencia y ante un convencimiento? En el versos 40-42 dijeron: y convinieron el Sanedrín
y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Hombres completamente cambiados, hombres con denuedo, con energía, no les importaba ya su vida. No queremos disminuir la presencia de Jesús, pero el mismo Jesús le dijo, de entre pocos días seréis embestidos de poder, casualmente para realizar esto, para que cumplan la gran comisión. Y ahora viene la gran pregunta, porque es controvertida esto. Existen grandes detractores, muchos libros, muchos discursos, muchas prédicas, inclusive teólogos cristianos que aseveran que el poder que tenían los apóstoles se ha perdido, se quedó con ellos, se extinguió con ellos. Pero es una gran equivocación. ¿Cómo se va a poder perder un poder? ¿Cómo se va a extinguir con los apóstoles? ¿Cómo pueden pensarse que sirvió solamente para la iglesia primitiva? ¿Y quién ha sostenido a la iglesia durante 2000 años? ¿No es el poder del Espíritu Santo y el nombre de Jesús? Ellos en el año 2015 comienzan a pronunciar discursos contra esto, diciendo, no, ya no crean, ya no hay poder. O sea, están blasfemando contra el Espíritu Santo. Yo les digo, hermanos, las palabras de Dios no tienen caducidad, no tienen tiempo de caducidad, son intemporales. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No fue hecho para eso. Jesús está con nosotros en espíritu. Y Él nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo iba a prometer Jesús estar con nosotros durante todo el mundo si es que solamente se lo decía a los apóstoles que tenían vida? Que esos apóstoles murieron a los 60, 70 años de edad. Que en el año 80 de esta era ya no existían esos primeros apóstoles. ¿A qué les va a llamar hasta el fin del mundo? En Mateo 28, 18 es un verso extraordinario, hermanos. Dice, toda potestad me ha sido entregada, me ha sido dada de los que están en el cielo y que están en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todos los confines de la tierra. Y todos los días estaré con ustedes hasta la eternidad, hasta el fin del mundo, hasta el fin de todos los tiempos. Entonces, ¿por qué existieron predicadores? Si nomás fueron ellos hasta el año 80, ¿por qué la iglesia se ha sostenido?
si también ha tenido muchísimos enemigos? La iglesia. Estuvo el imperio romano, enemigo, un imperio enorme, enemigo del cristianismo. Esos detractores no creen en el Espíritu Santo. Jesús dijo, cuando yo me vaya, os vendrá el Espíritu Santo y estará con y en ustedes para siempre. No les dijo hasta la muerte de ustedes. Cuando le dijo con, o sea, lo rodeaba, en, dentro. Y esos detractores no pueden refutar lo que se dice en Marcos capítulo 16, versos del 15 al 18, que dice, predicad el Evangelio en todo lugar. Id por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuál es la gran comisión que nosotros tenemos ahora? Que la gran mayoría tenemos que estarle hablando para que no sea condenado. Porque el que cree en Jesús será salvo. Pero el que no cree en Jesús no será salvo. Pero ¿cómo es creer en Jesús? Al caso de decir, persignarse y decir Jesús, llevar una medalla a Jesús, tener una estampa, decir Jesús. No, Jesús dijo, tomen su cruz y síganme. Eso es lo que es un cambio radical en las vidas. No ir a misa, no ir a otras cosas, no ir a los cultos y después salir con otra careta. Ponerse una careta para ir a alabar a Dios y sacarse la careta y tener 3 caretas y hacer las cosas como se le dé la gana. No solamente estamos por convertir a las personas a Jesús, estamos para velar por ellos, así como han velado por nosotros los que estamos predicando en este momento. Velaron por nosotros para que no nuestras veredas sean afirmadas y enderezadas y vivir en esas veredas. No solamente predicamos y decir se entregó a Cristo, ya se aleluya y toda esa gracia a Dios. No, tenemos que seguirlos y hacerlos discípulos de Cristo y hacerlos líderes para que ellos que por gracia de salvación han recibido gracia y salvación, ellos también lleven esa gracia y esa salvación a otros y sigan multiplicándose. No es hacer seguidores. Seguidores son aquellos que van a calentar los bancos. Seguidores son aquellos que concurren cuando hay fiestas. Una vez al año se acuerdan de Jesús crucificado y durante todo el año lo dejan ahí. Como vemos allá en Sevilla, hermanos, tremendas procesiones en Semana Santa. Gente enmascarada, miles, 50, 60 cofradías que tienen que ellos rifarse porque solamente hay capacidad para 20 cofradías en ese día de Semana Santa para la Catedral de Sevilla. ¿Y qué hace después el español durante todo su tiempo? Ellos que van de rodillas, flagelándose. ¿Qué hacen durante el otro día, al día siguiente? Como aquella fiesta de un señor allá en la sierra, donde la gente
se entrega, entra a la ciudad de rodillas y codos sangrantes y rodillas sangrantes, llegan al templo, adoran a las 12 del día. Y a las 12 de la noche están borrachos, completamente borrachos. Si la forma de adorar, no se adora así. Ellos no son seguidores del Señor, no son seguidores de Cristo. Ellos no han puesto su cruz y lo han seguido. Es por eso que tenemos que predicar el verdadero evangelio. El evangelio de una nueva vida. Si somos nuevas criaturas, todas las cosas las dejamos atrás. Todas las cosas malas las tenemos que dejar atrás, porque es una nueva vida. Nosotros estamos predicando para una nueva vida, no solamente para creer de boca y de labios fingidos, sino con un corazón contrito y humillado y vivir rectamente. Todos somos pecadores. Quien dice que no peca es un mentiroso y hace mentiroso a Dios. Todos somos pecadores. Pero una cosa es andar en la ruta del pecado y otra cosa pecar de casualidad o de otra cosa. Amén, hermanos. Y continuamos. Y Jesús le dice a ellos: bautícenlo. El que se convierte, salvo. El que no se convierte, condenado. Y viene: y estas señales seguirán a los que creen. Pondrán las manos a los enfermos y ellos sanarán, echarán fuera demonios. Está para el que cree. Ya sabemos cómo es el que cree. El que cree es el que ha nacido de nuevo, el que tiene una nueva vida, el que anda en veredas derechas, el que tiene temor a Dios. No como ahora se está diciendo que el temor a Dios se ha cambiado por el amor a Dios. La Biblia no se cambia. Si la Biblia dice temor a Dios, hay que temerle a Dios. Aquí no hay sinónimos, porque el amor con el temor no es sinónimo. Temor a Dios es sujetarse totalmente a Dios, seguir sus instrucciones, conocer su voluntad y hacerla y ponerla por obra. Eso es el temor a Dios. No es el miedo a Dios. Porque si hubiese miedo a Dios, hubieran muchísimas personas condenadas en vida. Estas señales seguirán a los que creen. Y el versículo 20 diciendo, y ellos, los apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que los seguían. Dios les había prometido, Jesús les había prometido: no os voy a dejar huérfanos, yo los voy a acompañar hasta el fin del mundo. Y aquí dice, y ellos salieron, y ahora nosotros, cuando acabe esta pandemia, cuando haya luz verde, nosotros vamos a abrir nuestras iglesias, células, iremos a las cárceles a seguir predicando. Células nuevas se abrirán porque estamos preparándonos para células nuevas. Y estamos plenamente seguros que el Señor nos va a ayudar con señales y prodigios a la predicación. Y el Espíritu Santo va a añadir nuevas personas a la causa de Dios. No interesa si van
a nuestra congregación, que reciban a Jesús, congreguen y reciban pan espiritual diario. A eso hemos sido llamados. Y hermanos, en Efesios capítulo 1, verso 20 al 23, nos dice sucintamente, antes de leerlo, lo siguiente: el inapreciable poder de Dios, el indescriptible poder de Dios, ese poder nos ha sido dado a nosotros. Y el mismo poder que nos ha sido dado a nosotros, ese poder es el que levantó a Jesús de los muertos y lo llevó al cielo a sentarse a la diestra de Dios Todopoderoso. Y Dios, al exaltarlo, puso todas sus cosas, las cosas a sus pies. Y lo hizo dueño de todas las cosas. Y lo hizo a Jesús cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y a este cuerpo que es la iglesia, Jesús le dio toda su plenitud. A la iglesia. No le dio a los apóstoles, le dio a la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Cada uno de nosotros es iglesia porque cada uno de nosotros tiene el templo, es templo del Espíritu Santo. Dios mora en nosotros, en cada uno de nosotros. Somos templos, somos iglesias. Y las iglesias que somos nosotros formamos congregaciones. A nosotros se nos ha dado. En Efesios capítulo 1, versos 20 al 23, dice: que todo el poder de Dios que nos ha sido a nosotros dado, ese poder el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, lo sentó sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el siglo, también en el siglo venidero. O sea que no era en ese tiempo, sino para todo el tiempo. Y sometió a todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Les dio, lo hizo sentar a la diestra, lo exaltó. Porque en Filipenses dice que Jesús no se aferró a su divinidad, sino que vino a cumplir el deseo de su Padre. Despojándose de toda su divinidad, se hizo semejante a un siervo con naturaleza de hombre. Y como hombre fue obediente hasta la muerte, y la muerte en cruz. Allí en la cruz se hizo maldito por nosotros, absorbió nuestros pecados, nuestras suciedades, nuestras iniquidades. Él se la llevó. Ahí derrotó al diablo en la cruz. Y dice la palabra que él, al derrotarlo, lo exhibió todo, para que todo el mundo vea que fue derrotado. Esa exhibición en esta palabra griega hace recordar cuando los generales regresaban de la guerra y traían prisioneros esclavos y los exhibían para que todo el público vea lo que había ganado en la batalla. Así, en igual forma, Jesús en la cruz exhibió la derrota del enemigo. Y este Jesús es el que nos ha entregado todo su poder
a nosotros. Hay que tener fe para quererlo, porque parece para muchos imposible. Pero el que tiene fe es el que recibe. Quien no tiene fe no recibe. Hay que declarar lo que dice la palabra. Por eso le estoy declarando. Y por eso digo que yo siendo iglesia, soy iglesia, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Porque aquí, en este templo, mora Dios, radica Dios. En el Antiguo Testamento tenían que hacerle al Señor un templo hecho con manos de hombres, con piedras, y ahí radicaba Dios. Como algunos creen que le llaman a un edificio, le llaman iglesia, y ahí dicen que ahí radica Dios. Pero es momento de nosotros decirle, no radica Dios ahí. Esa es la casa de reunión de las iglesias de Dios. Pero Dios mora en cada uno de nosotros. No hay que dejarse engañar, hay que sacarse las vendas de los ojos. Dios mora en nosotros. Mucha gente, segundo la tradición, pasan delante de un templo y se echan la bendición, creyendo que Dios mora ahí, sin saber que ellos llevan a Dios dentro de sus corazones, sino que no han sido enseñados, siguen engañados. Es por eso que no cuidan su cuerpo, porque el día que les digan y los instruyan que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, lo van a cuidar. Por eso es que no lo cuidan. Por eso les dicen, basta con creer en Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Y es mentira. Le dicen, si tú declaraste a Jesús como tu Señor, ya eres salvo. Puedes hacer lo que se te da la gana. Y no es verdad, porque la salvación se pierde, porque ya hemos dicho, se pierde. Es momento de decir las cosas. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya con autoridad y poder. Y si antes éramos temerosos porque andábamos en pecados y en tinieblas, ahora luz, cara a luz decimos las verdades. Hermanos, nosotros tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Y aquí mora Dios a través del Espíritu Santo. Nosotros somos los portadores de Dios. Donde vamos nosotros, por eso el Espíritu Santo es omnipresente. Está en cada uno de los creyentes, está habitando ahí. Está habitando ahí. No solamente, no radica en un edificio, radica en cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, ¿hay autoridad? Sí, tenemos autoridad. Porque tenemos la autoridad delegada de Jesús en su nombre. Y nosotros, al pronunciar su nombre de Jesús, nos constituimos ahí como Jesús, como apoderados de Jesús. Por eso la palabra dice, somos embajadores de Cristo Jesús. Y hablamos en su representación porque Él nos ha delegado esa facultad. Y tenemos poder, porque el poder está dentro de nosotros, pues el Espíritu Santo. Solamente falta la fe para que este Espíritu Santo emita su poder en cada uno de nosotros. Pero quienes han seguido los caminos del Señor, el Espíritu Santo trabaja en nuestro interior y poco a poco nos va cambiando. Todo ese estado irascible, de cólera, de odio, de rencor, se van yendo. Y estamos aprendiendo a bendecir a quienes nos hacen daño,
Aquí no nos ven a veces prosperar y nos quieren hacer daño. Aquí no nos piden coima para solucionar problemas. Y porque no le pagamos coima, vienen y hacen cosas horribles. Esos, a ellos los bendecimos, oramos por ellos, que Dios los prospere, que Dios les dé más vida, que Dios les dé felicidad, que Dios los llene, porque la ambición al dinero los hace llevar esa conducta. Y si oramos y bendecimos a esas personas es porque queremos que Dios los toque y los haga cambiar. Y recapaciten del camino que están caminando y vengan a las sendas de justicia y de amor. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los llene de amor, que Dios los haga a todos y cada uno, como nos hizo recapacitar a nosotros, regresar a los caminos, regresar a esos caminos que nosotros, Dios, desde el comienzo de la humanidad, del mundo, nos ha diseñado para nosotros. Perdimos la potestad porque anduvimos bajo el pecado, pero ahora hemos salido del pecado, hemos salido de las tinieblas y estamos en la luz admirable de Dios para predicar su palabra y decir: el reino de Dios ya está aquí. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos.